Vamos a comenzar con el tema de probabilidad condicional. Entonces veamos eso de qué es, cuál es la palabra clave. Como todos los anteriores temas de probabilidades, tiene alguna palabra clave. Entonces miremos. Espero estar compartiendo Paint, ¿no? Si no, me aseguro que sí estoy compartiendo Paint. Vamos a hablar de probabilidad condicional. Probabilidad condicional. Ya hemos visto el símbolo, probabilidad condicional. Matemáticamente se expresa así. La palabra clave que nos tienen que mencionar en el enunciado es la palabra dado que. O sea, cuando en el enunciado de la pregunta nos mencionan el dado que, ya sabemos que es probabilidad condicional. Ese dado que está representado por este slash. Ese es el dado que, ¿sí? Entonces, este slash, esto se conoce como slash, es lo que matemáticamente representa el dado que, ¿sí? Veamos la fórmula de la probabilidad condicional. Nos dice probabilidad condicional quiere decir la probabilidad de que B ocurra dado que ya ocurrió A. Esto se lee así. Esto se lee así. Probabilidad de que B ocurra dado que ya sucedió A. Eso se lee de esa manera. Probabilidad de que B ocurra dado que ya sucedió A. ¿Cuál es la fórmula? Veamos la fórmula de B dado A. Bien, la fórmula es un cociente. Nos dice que en la parte superior va la probabilidad de A interceptado B sobre la probabilidad de A. Esto es muy importante esto. Esa es la fórmula. Probabilidad de B dado que ya ocurrió A. Es la probabilidad de A interceptado B sobre la probabilidad de A. Si tiene una condición, la condición es que la probabilidad de A tiene que ser diferente de 0. Si A no existe o A es imposible, si esto es igual a 0, no se puede calcular la probabilidad condicional. Eso es lo que nos está diciendo pues la fórmula. Muy bien. Veamos así un ejercicio de esos pequeñitos que ya hemos visto. ¿Sí? Recordemos, miremos el ejercicio, ya lo vamos a plantear. Voy a traer a colación los turistas que fueron a Disney y que fueron a Bush. Cuando mencionamos en este ejercicio, mencionamos que había 60 turistas que fueron a Busch Garden y a Disney, que en total había 100 turistas que fueron a Busch, perdón,
Aquí eran 40, pues los que tenemos que dibujar. 40. Y que los de Disney eran 60. Entonces aquí nos pueden hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que un turista vaya a Bush dado que visitó a Disney? Entonces miren que ahí aparece la palabra dado que, o sea que estamos preguntando la probabilidad de que Bush, dado Disney. Bien, es importante entonces tener en cuenta que por efecto de fórmula, todo lo que está antes del enlace es B y todo lo que está después del enlace es A. Cuando recuerden la fórmula nos decía probabilidad de B dado A es la probabilidad de A intersectado B sobre la probabilidad de A, para que lo tengamos presente. Entonces, reemplazando la fórmula, ¿quién es A? Dijimos que A es Disney, o sea que esta es la probabilidad Disney intersectado B. ¿Y B quién es? Bush. Sobre la probabilidad de A. La probabilidad de A es la probabilidad de que el turista haya visitado Disney. Entonces volvamos a mirar pues el ejercicio. Recuerde que aquí el universo eran 200 turistas. Entonces nos están preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que un turista visite Bush dado que visitó a Disney? Matemáticamente estaríamos diciendo, es la probabilidad de Bush dado que Disney. Recuerde que por efecto de fórmula, todo lo que está antes del enlace lo llamamos B. Todo lo que está después del enlace es A. Si vamos a aplicar la fórmula, es la probabilidad de A, o sea, Disney, intersectado B, Bush, sobre la probabilidad de Disney. Muy bien. Estamos hablando de probabilidades. La probabilidad de que visiten Disney Bush serían estos 60 sobre 200. Recuerden que estamos hablando en términos de probabilidades. Y la probabilidad de que visite a Disney, dijimos en su momento que todos los que visitan Disney eran 120 sobre 200. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un cociente de dos fracciones donde tienen común denominador. O sea que, ojo, porque tienen común denominador, yo puedo cancelar los denominadores. Entonces, simplemente el ejercicio me queda que la probabilidad es de 60 sobre 120, un 50%. Entonces, a la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que un cliente o un turista visite Bush, dado que visitó Disney? Esa probabilidad es del 50%. Bien, vamos a hacer la pregunta al contrario. Voy a borrar esto por acá y vamos a responder la siguiente pregunta, la contraria. ¿Cuál es la probabilidad de que visite Disney dado que haya visitado Bush? Para que veamos qué es. Suena muy parecido, pero en los cálculos va a ser muy diferente. Si yo digo la probabilidad de Disney, dado que es Bush,
Veamos en la siguiente página qué respuesta tendríamos. Entonces vamos a hacerlo acá más claro. Vamos a preguntar la probabilidad de que haya visitado Disney, dado que visitó Bush. Recuerdan una cosa que vimos que es muy importante. Ahora en este caso, el que hace el papel de Disney es el papel que hace B en la fórmula. Y todo lo que está después del enlace es A. Recuerde y vuelvo y copio la fórmula acá. Es A intersectado, perdón. Esto es intersectado. Intersectado B sobre la probabilidad de A. Pero en este caso sería entonces, recuerde que A es Bush, intersectado Disney, sobre la probabilidad de que haya visitado a Bush. Miren que en este problema el numerador no cambia. ¿Cuántos turistas fueron a Bush y Disney? Siguen siendo los mismos 60 sobre 200. Lo que cambia fueron los que fueron solamente los que fueron a Bush. De Bush nos hablaban que eran 100 sobre 200. Entonces lo mismo que dijimos ahorita. Tenemos un común denominador, tenemos una división, común denominador, se cancela. Y en este caso la respuesta sería 60 sobre 100, un 60%. Entonces miren que la probabilidad de que en este ejercicio una persona vaya a Disney, dado que ya visitó Bush, es del 60%. Y el que hicimos ahorita era la probabilidad de Bush, dado que visitó a Disney. Y eso nos dio 50%. Entonces miren pues que son distintos, dan distintos valores. Aparentemente uno está hablando como un jueguito de palabras similares, pero no es similar. En cálculo no es nada. Muy bien. Veamos un ejercicio y un estilo de ejercicio que va a ser muy común y que nos va a servir para inclusive repasar. Traigo a colación este ejercicio. Espero que estoy compartiendo pues este ejercicio. Te correspondió a un examen que hice en el 2017 cuando en Medellín tuvimos la fortuna de la visita del Papa. O sea que este ejercicio tiene que ver con la visita del Papa. Entonces, se dice así. Se hizo una encuesta a las personas de Medellín de su participación en la visita del Papa y su asistencia a la Feria del Libro. Los datos recopilados fueron los siguientes. Entonces, en la visita del Papa pudo haber sido que asistió al aeroparque, lo vio en la calle o lo vio en televisión. Y con respecto a la Feria del Libro, recuerden que eso fue en el mismo mes, en el mes de septiembre de 2017. La Feria del Libro siempre, normalmente se celebra en septiembre. Vamos a ver este año cómo va a ser. Nos dice si asistió a la Feria del Libro o no asistió a la Feria del Libro. Muy bien, vamos a copiar pues el ejercicio para llevarlo a Paint y resolver
las preguntas. Muy bien. Entonces, vamos a copiar el ejercicio. Muy bien. Estos cuadros son famosos. Son cuadros que se utilizan mucho en las encuestas. En Excel se llama tablas dinámicas. Excel le llama a esto tablas dinámicas. Otras personas le dicen tablas cruzadas. Esto tiene muchos nombres, pues, este tipo de tablas. Tablas cruzadas, tablas dinámicas. También en estadística le dicen tabla de contingencia. Estas tablas muestran el resumen de dos preguntas. A esta gente le hicieron dos preguntas. Las preguntas es, ¿cómo vivió la visita del Papa? La visita del Papa. Mire, pues, que esta es una pregunta. Y la cruzaron con otra película. Otra pregunta que es, ¿asistió a la Feria del Libro? Bien, estas 25 personas que respondieron acá, en su momento, al responder las dos preguntas, se cruzó la información. Fueron 25 personas que asistieron al Aeroparque y que asistieron a la Feria del Libro. ¿Sí? Estos 43, ¿cómo se interpretan? Son 43 personas que asistieron al Aeroparque a la misa del Papa, pero no asistieron a la Feria del Libro. Y así sucesivamente. O sea, eso se llama cruzar las dos preguntas. Muy bien, y tabular. Lo que hace una tabla es, vamos a hacer primero las dos preguntas que nos relacionan con la probabilidad condicional. Veamos la pregunta C. La pregunta C nos dice, ¿cuál es la probabilidad? Dice, determine la probabilidad de que al escoger una persona de que asistió a la Feria del Libro, entonces diga, asistió a la Feria del Libro, entonces fue a la Feria del Libro, fue a la feria, dado que vio al Papa por televisión. Entonces digamos que Papa, televisión. Mire que ahí está la palabra dado que vio al Papa en televisión. Entonces recuerden lo que dijimos ahorita. En este caso, esto va a ser B y esto va a ser A. ¿Cómo lo vamos a resolver? Muy sencillo. Es la probabilidad de que la persona vio al Papa por televisión interceptado que fue a la Feria del Libro. Fue a la Feria del Libro. Sobre la probabilidad de A. La probabilidad de A es que vio al Papa por televisión. Muy bien. Ahora, muy sencillo. Es darnos cuenta cuántas personas. Esto de que el Papa lo vio en televisión, interceptado fue a la Feria del Libro, simplemente nos vamos acá. La respuesta es esta. Esos 28 personas que señalé ahí lo vieron por televisión
y si asistieron a la feria del libro. O sea que la respuesta acá es 28 sobre el personas encuestadas. ¿Cuántas personas encuestaron? También 200. Curiosamente, pues este ejercicio también dio 200. Ahora, ¿cuántas personas vieron al Papa por televisión? ¿Cuántas personas vieron al Papa por televisión? Personas que vieron en total, ojo, al Papa por televisión fue este valor, lo tapé. Es este valor que está acá. Ese valor que está ahí corresponde a 90. 90. Hemos dicho en todos los ejercicios que hemos desarrollado, como un denominador se puede cancelar. Y la respuesta es 28 sobre 90. La respuesta es, después de cancelar, 28 sobre 90. Y 28 sobre 90 nos da 1%. Entonces, C. Asistió o fue a la feria del libro, dado que vio al Papa por televisión. Papa por televisión. Bien, Papa por televisión. Entonces lo importante es saber que todo lo que está antes del es B y todo es A. Reemplazando la fórmula es la probabilidad de que el Papa fue a la ¿Cuántas personas sabemos que vieron al Papa y fueron a la Feria del Libro? Son estos 28 que están acá. Esos 28 que aparecen acá. Estos 28 de acá. ¿Sí? $28. Papa por televisión. En total es este valor que aparece acá. Lo tapé muy feo. Sobre 90 y nos da 31.11. Vamos a hacer la pregunta D, que también tiene que ver con la misma, con el mismo tema. La pregunta D. Un momentico. ¿Cómo se está utilizando internet? No, ¿cómo se está utilizando internet? Muy bien. Vamos a hacer la pregunta D. Dice, la pregunta D. No asistió a la feria. No fue a la feria. Dado que asistió al aeroparque. La pregunta D. No asistió a la feria del libro, dado que fue al aeroparque. Entonces recuerden nuevamente una cosa importante. Todo lo que está delante del enlace es B. Todo lo que está después del enlace es A. Y la fórmula recuerden que nos dice que es la probabilidad de A
intersectado B sobre la probabilidad de A. Entonces, en este caso, la probabilidad de A bien. Entonces, A, Aeroparque intersectado B, no fue a la feria del libro. Digamos, no fue a la feria. Sobre la probabilidad de A, Aeroparque. Bien, miremos entonces cuántas personas fueron al Aeroparque y no fueron a la feria del libro. Son estos 43. Esos asistieron al Aeroparque y no asistieron a la feria del libro. Esos 43. Sobre 200. ¿Y cuántos fueron al Aeroparque? En total, al Aeroparque, aquí está el dato, 68. Sobre 200. Entonces, como venimos reiterado, común denominador nos da 43 sobre 68. Y la respuesta nos dice que en este caso el 63.23%. Esa sería la probabilidad, vuelvo y repito, de los que no asistieron a la feria, dado que fueron al Aeroparque. Esas son las preguntas que este ejercicio trae de probabilidad condicional. Ahora veamos las preguntas A y B que trae el ejercicio y que nos trae un concepto nuevo en la pregunta A, que hay que tener cuidado cuando nos preguntan esta situación con este tipo de cuadro. Vamos a mirar pues el casito A, muy especial en particular. Copiemos otra vez y nos dice, para ampliar un poquitico más, la pregunta A, que es una pregunta que aparentemente es vieja, pero en este caso, para estos cuadros es nueva. Ya le vamos a explicar. La pregunta A nos dice cuál es la probabilidad de que haya asistido al Aeroparque y haya asistido a la feria. Bien, hasta acá normalmente hemos trabajado que la palabra ahí es multiplicación, pero acá hay que poner una nota muy importante. Nota importante. La nota importante nos dice que en estos cuadros, ojo, en estos cuadros, la palabra y no tiene que ver con el producto. No está relacionado con el producto de probabilidades. Ojo, es muy importante. En este tipo de cuadros, la palabra I no está relacionada con el producto de probabilidades.
está hablando de la intersección. De la intersección. Entonces, inclusive, cuando nos hacen este tipo de preguntas, en este tipo de cuadros, se resuelve más fácil de lo esperado. Acá lo que nos está diciendo es cuántas personas en la encuesta dijeron que fueron al aeroparque y también fueron a la feria. Nos están hablando de estos 25 personas. Esas 25 personas manifestaron que fueron al aeroparque y también fueron a la feria. O sea que esa es la intersección. La intersección de asistió al aeroparque intersectado con asistió a la feria. O sea que la respuesta acá es simplemente esos 25 los dividimos sobre 200. Y la respuesta, la más fácil, nos está diciendo que un 12.5% de los encuestados asistieron al aeroparque y fueron a la feria del libro. Entonces, vuelvo, repito, lo importante de este ejercicio es traernos el otro uso de la palabra ahí. Pero ojo, esa palabra ahí es en este tipo de cuadros. Entonces nos está diciendo que en este tipo de cuadros la palabra ahí no está relacionado con el producto, sino que estamos hablando de la intersección. Entonces simplemente miramos en el cuadro cuántas personas llenaron en la encuesta que asistieron al aeroparque a visitar la visita del Papa y que fueron a la feria del libro. Listo. Veamos la pregunta B, que esa sí es de repaso. La pregunta B. Que es de repaso. Veamos la pregunta B. Nos dice la pregunta B, la B, es la probabilidad de que haya visto al Papa en la calle o no asistió a la feria del libro. Bien, importante. Nos hacen la pregunta con la O. O sea que O, aquí sí, sabemos que es suma de probabilidades. Recuerden que con la palabra O tenemos que preguntarnos, ¿son mutuamente excluyentes? Aquí tenemos que fijarnos en dónde están los dos sitios. El Papa en la calle nos está hablando de esta fila. Y no asistió a la feria del libro, estamos hablando de esta columna. Yo cuando miro fila con columna me doy cuenta de esta respuesta, 30. Esos 30 fueron personas que al mismo tiempo vieron al Papa en la calle y no asistieron a la feria del libro. Entonces, como tenemos 30 personas que vieron al Papa en la calle
y no fueron a la feria del libro, tenemos 30 personas en común. Y si tienen algo en común, ya sabemos que la respuesta es: no son mutuamente excluyentes. Y si no son mutuamente excluyentes, ¿cómo vamos a responder a la pregunta el Papa, calle, o no asistió a la feria del libro? Simplemente vamos a decir la probabilidad de que vio el Papa en la calle más la probabilidad de no asistir a la feria del libro menos la probabilidad de que vio al Papa en la calle y no fue a la feria. Vamos a hacerlo en otro espacio que tengamos más amplio. Vamos a repetir esto en otro cuadro. Entonces ya sabemos, lo importante de este ejercicio es que como estamos mirando un aspecto de una fila con un aspecto de columna, nos damos cuenta que tienen valores en comunes. Y si tienen valores en comunes, no son mutuamente excluyentes. Entonces, eso es lo que queda claro. Vamos a repetir la última parte en el otro pantallazo. Ya sabemos entonces que no son mutuamente excluyentes. Entonces dijimos que la probabilidad de que el Papa en la calle o no asistió a la feria como no son mutuamente excluyentes, es la probabilidad de que vio al Papa en la calle más la probabilidad de que no fue a la feria, menos la probabilidad de que vio al Papa en la calle y no fue. Vamos a mirar entonces ahora sí los resultados. ¿Cuántas personas vieron al Papa en la calle? En total, 42. ¿Sobre qué? 200. ¿Cuántos no fueron a la feria del libro? Que no fueron a la feria del libro. En total, 135. Ahora, le vamos a restar los que vieron al Papa en la calle y no fueron a la feria del libro. Ya mencionamos que eran esos 30. Sobre 200. Recuerden, común denominador, 200. Sumamos 42 más 135 y le restamos 30. Eso nos da 147. Y la respuesta sería 147 sobre 200. La respuesta acá en porcentaje sería 73.5. Veamos otra pregunta con no, pero que veamos que son mutuamente excluyentes. Veamos esa pregunta. Entonces, ¿Papa en la calle o no asistió a la feria? La probabilidad de que el Papa lo vio en la calle son estos 42 sobre 200,
que no fue a la feria son estos 135 sobre 200, menos las personas que lo vieron en la calle y que no asistieron, que son estos 30, y lo que hicimos fue, como un denominador, sumamos y restamos. Veamos otro tipo de pregunta que no está en el ejercicio, pero es válido para saber cuándo sí son mutuamente excluyentes. ¿Cuándo son mutuamente excluyentes en este tipo de cuadro? Si nos hubieran preguntado cuál es la probabilidad de que lo vio en la calle o lo vio en televisión. Mire que las dos preguntas tienen que ver con filas. No como en el anterior caso donde era fila y columna. Entonces resulta que cuando nos están comparando fila y columna, vamos a ver que no son mutuamente excluyentes. Pero si me ponen a comparar o me ponen a sumar dos filas o en su defecto dos columnas, cuando son dos filas o dos columnas, son mutuamente excluyentes. Entonces, en este caso, ambas categorías, ambos sucesos, son mutuamente excluyentes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy. Un cordial saludo para todos ustedes, esperando se encuentren muy bien y pasando de maravilla. Mutuamente excluyentes. Y de pronto venimos a perturbar su tranquilidad en este momento, la idea. Muy bien. Entonces ahora pues como ustedes saben, los artistas somos... es la probabilidad de que vio al Papa en la calle. En la pandemia nos hemos visto afectados económicamente Más por el gobierno. La probabilidad de que lo vio en televisión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recorrer. Muy bien. ¿Cuántas personas lo vieron en la calle? Estamos hablando de estos 42. Entonces son 42 sobre 200 más los que vieron en televisión. 90 sobre 200. Muy bien. Recuerden, como denominador, 200. Y 42 más 90 nos da 132. 132 sobre 200 nos da 66%. Muy bien. Listo, pues. Doña Jacqueline y don Sebastián. Aquí vamos a parar la grabación. Muchas gracias. Estamos con ustedes.